Hola, muy buenas noches. Acá hay un video para explicar los contenidos que revisamos en la semana 3 de consulta de base de datos, donde vimos funciones de fila, particularmente el toChar, el round, el trunc, el lpad, el rpad y el substr. Ya parece que se me olvida el len, que también lo habíamos revisado, y la idea es explicar un poco el uso, ¿cierto?, de esas funciones aplicadas en una sentencia SQL. Para el ejemplo, o para explicarlo, tengo una tabla que mantiene, creo que 1000 registros de jugadores. Tengo el ID del jugador, tengo la fecha en que se desarrolló o que se inscribió, no sé, el nombre o el nick del jugador y los puntos que hasta ese momento lleva acumulados, ¿ya? Por lo tanto, tengo varios tipos de datos que son aplicables a varias funciones. Fechas, ya tengo el nickname, que es una cadena de caracteres, tengo los puntos que son numéricos y el ID play, que también es numérico, ¿ya? Entonces, les mencionaba que las funciones que nosotros habíamos visto eran el upper, con su componente lower, o sea, con su contraparte, digamos, lower, y el initcap, ¿ya? Que son todas para cadenas de caracteres, todas ellas reciben un solo argumento. En clase estuvimos revisando el concepto de argumento de una función, que es la entrada que necesita, o las entradas que necesita para poder cumplir con su labor. Cada función tiene una labor, ¿ya? El upper transforma mayúscula, el lower transforma minúscula, el initcap capitaliza la cadena de caracteres, donde capitalizar significa la primera letra de la palabra va en mayúscula, hay un espacio, la siguiente palabra nuevamente la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Eso es capitalizar. Las tres están orientadas a cadenas de caracteres y transforman, como bien lo decía, a mayúscula, a minúscula, a initcap, manteniendo el estado del campo. Ya es solo una cuestión visual, ya me devuelve la cadena o la palabra en mayúscula, en minúscula o capitalizadas. Por otro lado estaba el round y el trunc, que son funciones numéricas a la cual yo le paso eventualmente un parámetro o dos parámetros dependiendo del alcance que quiera tener. Uno de ellos es un número y el segundo de pasárselo es la cantidad de decimales a los cuales quiero redondear o quiero aproximar, ¿ya? Perdón, truncar. Entonces, eventualmente puedo pasarle más de un parámetro. Las de arriba necesito un parámetro para cada una de ellas. Después vimos el lpad y el rpad, que son funciones de relleno, el left padding y right padding, que completan una cadena de caracteres con un carácter específico, da una cierta longitud. Después estaba el len, que me devolvía la cantidad de caracteres que tiene una cadena, también aplicable a cadenas de caracteres, y eso sí que tiene sí o sí un solo parámetro. Y finalmente, habíamos visto el substr, que me permite subtraer o extraer una parte de una cadena de caracteres, ¿ya? Es muy útil para, por ejemplo, cuando yo armo correos, ya los nick de los correos, o cuando armo claves, donde me dice toma los primeros 4 dígitos del root y concaténalo con, no sé, la inicial del primer nombre, etc. ¿Ya? Muy útil en ese sentido. Y finalmente, ahora sí finalmente, la función toChar, que de todas es la que tiene más variantes en el sentido de la cantidad de parámetros que yo puedo pasarle. Recordad siempre que en todo lenguaje de programación, los parámetros o los argumentos de una función son lo que la función necesita para poder cumplir con su objetivo. Entonces, el upper me transforma a mayúscula, pero necesita saber qué es lo que debe transformar a mayúscula. El round me redondea, pero necesita saber qué es lo que tiene que redondear, ¿ya? Entonces, todas esas entradas que necesita, el input que necesita, es lo que se conoce con el nombre de parámetros o argumentos. Entonces, lo primero, vamos a hacer un select, ¿cierto?, sobre el campo que se llama nickname, que es la única cadena de caracteres que tengo. Entonces voy a hacer un upper del nickname y lo voy a hacer desde la tabla player. Entonces, en este sentido, yo voy a ejecutar
la consulta, y lo que eventualmente está guardado en la tabla, el nombre aparece con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Así está guardado en la tabla, ¿ya? Pero yo quiero presentarlo de una manera distinta, ¿ya? Entonces para eso yo voy a... se me perdió la ventana de... Voy a mostrar con la función, ¿cierto? Todo está en mayúscula. Entonces ese es el efecto que logro con el upper. Si me fijo y aplico al mismo tiempo la función lower sobre el mismo campo y al mismo tiempo aplico la función initCap sobre el mismo campo, entonces puedo lograr ver el efecto de las tres funciones aplicadas sobre el mismo campo, ¿ya? Ahí está en mayúscula, ahí está en minúscula y ahí está en el fondo como está guardado en la tabla, ¿ya? Primera letra mayúscula y el resto en minúscula. Entonces, ¿cuándo voy a aplicar yo estas funciones? Cuando yo mire la salida, cuando la apariencia de la salida me pida que esté en mayúscula, en minúscula o el initCap, ¿ya? Esa es la señal que tengo para saber si voy a usar el upper, el lower o el initCap. Después viene el round y el trunk. No sé, eso es para cuando yo quiero normalmente realizar operaciones matemáticas, cuando calculo el porcentaje de, cuando calculo por ejemplo, fechas, ya habíamos visto algo de las fechas, cuando quiero calcular, por ejemplo, la cantidad de años que han transcurrido entre dos fechas, ahí utilizo el redondeo porque yo puedo calcular, una de las formas es calcular la diferencia entre meses, y luego lo divido por 12 y eso me va a quedar no un número exacto, entonces me interesa truncarlo. En este caso, o en este ejemplo, voy a usar el select con el row y tengo un campo numérico en mi tabla que se llama points. Entonces vamos a usar ese campo y lo vamos a dividir por 500. ¿Por qué lo voy a dividir por 500? Porque supongamos que 500 es la meta, ya meta de puntaje, de puntos, y yo quiero saber qué proporción de esos 500 han logrado los jugadores. Entonces aquí le voy a poner las dos versiones. Acá le vamos a poner lo mismo, la misma operación matemática, pero ahora le voy a pasar un segundo parámetro, que va a ser un 3. Lo voy a hacer nuevamente desde la tabla player. Incluso aquí yo podría agregarle condiciones, solamente quiero saber la proporción de puntaje respecto al 500 de los jugadores cuyo nombre comienza con A, por ejemplo. Ya yo puedo seguir combinando con todo lo que habíamos visto en las semanas anteriores. Voy a probar esto aquí y me aparece todos los points, ¿cierto? Aquí con 0. Aquí estoy dividiendo el point sobre 500, ya no hay ningún valor que esté sobre los 500. Por lo tanto, al no redondear o al no considerar decimales, la división entera me va a quedar 0. Si yo divido el 100 por 500 hasta el 499 por 500, me va a dar 0 punto algo. Y al yo indicarle que no quiero decimales, significa que lo va a redondear a un número entero, al número entero aproximado. Ya, claramente no lo aproxima, ya, porque aquí tengo 0.91, 0.192, 0.094, no da para aproximar. 0.05 y así sucesivamente. Entonces estos primeros no los va a redondear. Aquí estoy considerando 3 decimales. Por lo tanto, si yo considero esos 3 decimales, me va a quedar como presentación el resultado de la división considerando esos 3 decimales. Distinto es cuando yo uso la función trunk. Entonces aquí vamos a poner lo mismo. Vamos a copiar, vamos a pegar, pónganse un paréntesis ahí, pegamos la misma operatoria matemática y vamos a ver los resultados. Aquí está, redondeado a 0 decimales, redondeado a 3 decimales, truncado a 0 decimales y truncado a 3 decimales. ¿Ya? No hay mucha diferencia porque en realidad lo estoy dividiendo por 500. Si yo hago un ejercicio ahora de dividirlo por 50, si miro mi tabla,
Tengo 96, tengo 47, 28, voy a dividirlo por 10, ¿ya? Para que matemáticamente tenga o se vea un resultado distinto. Voy a dividir por 10, esto también lo voy a dividir por 10, esto también lo voy a dividir por 10, y acá también lo voy a dividir por 10. Entonces ahora vamos a ver las diferencias. Voy a dividir, incluso voy a agregarle los puntajes. Voy a agregarle una columna de puntajes para que veamos la matemática que hay detrás. Points. Aquí está. Entonces, en la primera columna voy a tener el valor en bruto, el que está guardado en la base de datos, y en las otras columnas tengo la división por 10. Entonces, si se fijan, aquí estoy usando el round, dividiendo el point, el 96 por 10. Si yo divido el 96 por 10, considerando 3 decimales, me da 9,6. Eso redondeado, un 10. Truncado, un 9. ¿Ya? Y aquí me equivoqué, le puse round de nuevo. Aquí vamos a poner un trunk. ¿Está? Entonces, nuevamente, los puntos 96 dividido por 10, redondeado, es un 10. El 9,6 aproximado es un 10. Miramos este, 3,2. 32 dividido 10, 3,2. Redondeado, 3. Con 3 decimales, 3,2. Truncado, con 3 decimales, 3,2. Aquí el 4,7 truncado, 4,7 redondeado a 3 decimales, no hay mucha diferencia. El 4 con el truncado, y el 5 aumentado. ¿Por qué? Porque el 4,7 pasa a ser 5. Acuérdense que matemáticamente cuando el primer decimal es superior a 5, entonces en la parte entera se aumenta en una unidad. Ese es el concepto de redondeo, ¿ya? Aquí con 3 decimales, como estoy dividiendo por 10, me va a dar, y son números enteros, me da 1, 1, algo, 3, algo, 9, algo. Entonces, matemáticamente estoy dentro de ese rango. Ahora, ¿cuándo va a usar trunc o round? Normalmente cuando uno necesita, por ejemplo, cuando estoy hablando de dinero, ya si tengo, no sé, 1000,5, en realidad son 1001. Ya si me piden expresamente truncar, entonces voy a usar la función trunc. Cuando calculábamos la edad, también quiero truncar porque lo explicaba, ¿cierto? Si yo nací, por ejemplo, en diciembre, la gente que nace en diciembre cumple años en diciembre. Entonces, hasta el 30 de noviembre sigue teniendo 20 años. Por ejemplo, los que nacieron en el 2003 y nacieron en diciembre del 2003. A esta altura, ellos siguen teniendo 20 años. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo van a cumplir 20 años? En diciembre. ¿Ya? Hasta antes de diciembre siguen siendo 19. Entonces, yo calculo la cantidad de meses que ha transcurrido. No es tan preciso el cálculo. ¿Ya? Fundamentalmente, en los problemas que nosotros resolvemos se menciona si puedo redondear o si debo truncar, ¿ya? Dependiendo del tipo de problema o del caso de negocio que esté resolviendo. Ok, ese es el uso del trunc y del round, que es una función meramente matemática, utilizada mucho cuando hago operaciones matemáticas, cálculo de porcentaje, cálculo de bonos, etc. El R y el LPAT son una función que, como ya lo decía, me permite rellenar. Ya vamos a usar la cadena de caracteres, que es el nickname. Le voy a poner, aquí yo siempre olvido el orden de los parámetros. Ya voy a ponerle 20, creo que está bien así, y le voy a poner un asterisco. Entonces eso lo voy a hacer desde la tabla, la única tabla que tengo, tabla playa. Entonces voy a colocar inmediatamente en la contraparte, vamos a poner el LPAT, pero le vamos a cambiar el símbolo, ¿ya? Para que veamos que le voy a poner un menos o un más, entonces uno lo voy a rellenar a la izquierda y otro lo voy a rellenar a la derecha con 20 caracteres como máximo y rellenando con el carácter específico. Tengo ahí lo primero, el LPAT nickname pone el carácter de relleno a la izquierda, ¿ya? Por eso es el LPAT, left padding, ¿ya? Relleno a la izquierda. Eso lo hace, la cantidad de caracteres varía dependiendo de la longitud del nombre. Si te fijas, el nombre fin
tiene más asteriscos que lo que puede tener Darío, porque Darío tiene más caracteres, entonces le van a faltar menos asteriscos para cumplir los 20. Entonces aquí este numerito que está ahí representa la longitud de la cadena. El tercer argumento representa con lo que yo voy a rellenar. Y el primer argumento es la cadena con la cual yo quiero rellenar con esa cantidad de caracteres. La misma aplicación para el RPAD. La diferencia es que el símbolo de relleno o el carácter de relleno lo lanzo al lado derecho. La misma aplicación. Aquí FIEN tiene más signos de relleno porque la cantidad de letras que tiene la palabra son 3 nada más. Si yo me pongo a contar esto aquí, hay 17 signos más. Aquí van a haber 20 asteriscos. A la izquierda y a la derecha porque yo estoy usando el RPAD o el LPAD. Después viene el len. Ese es una función bastante simple porque me devuelve la cantidad de caracteres que tiene una cadena de texto. Entonces, aquí yo voy a poner nickname y me va a devolver, voy a poner el nickname solito para que veamos el resultado al lado. Nickname solito y aquí tenemos el player. Entonces, el len lo que hace es devolverme la cantidad de caracteres que tiene una cadena. Se ejecutó. Aquí está, me va a aparecer en la primera columna el nombre y en la segunda columna la cadena de caracteres. ¿Cuántas letras o caracteres tiene Dulcea? Tiene 6. ¿Cuántas letras tiene Fin? Tiene 3. ¿Ya? Por lo tanto, me devuelve cuántos caracteres están formando la palabra. Entonces, ¿cuándo lo voy a usar? Cuando el requerimiento me pida lo típico, dice, hoy la clave la vas a formar con los 4 primeros dígitos del root, concatenado con la cantidad de letras que tiene el apellido, no lo sé, ya. Algo en el requerimiento va a hacerme entender que necesito capturar u obtener la cantidad de caracteres que tiene una palabra o una frase, ya. Dependiendo del contexto de lo que contenga el campo, va a devolverme la cantidad de caracteres. Incluyen los espacios, por ejemplo, si yo tengo el nombre y el apellido juntos, no sé, Pedro Pérez, ya Pedro tiene 5 letras, el espacio 6 más los 5 del Pérez sería 11, ya. Entonces cuenta el espacio como un carácter más. Luego viene el substr, que es una función que también trabaja sobre cadenas de caracteres, y aquí voy a copiar, voy a pegar aquí y voy a usar el substr. Este tiene varias variantes, junto con el tuchar son las que más variantes tienen. Yo al substr le voy a poner 2, 2 nada, 2 con un nada. Luego le voy a poner, aquí está el substr, aquí le voy a poner 2,3, aquí le voy a poner la otra variante que es un -2. ¿Ya? Entonces vamos a mirar columna por columna dependiendo de lo que me esté devolviendo. O sea, ahí está. Este es el valor original, el campo, Dulcea. Le digo que el substring 2 solo me devuelve del carácter 2 hasta el final. El 2,3 me devuelve a partir del 2 3 caracteres, la U, la L y la S. El substring con la cadena y el -2 me devuelve los últimos -2 caracteres, o sea, la E y la A. Los últimos -2, los últimos 2 caracteres. ¿Ya? Si le pongo -1 me va a devolver el último, si le pongo -3 me va a devolver los últimos 3. Entonces, distinciones. Le puedo pasar 2 parámetros. Si el segundo parámetro es positivo, me devuelve de ahí hasta el final. Fíjate que en fin me devuelve del 2 hasta el final, ¿ya? Que es la N. En Morgan es desde el 2, el carácter 2 que es una O, hasta el final, Orgen. ¿Ya? Si le pongo el -2 me devuelve los últimos 2 caracteres. Si le pongo -3 me va a devolver los últimos 3 caracteres. ¿Ya? Por lo tanto, los 2 parámetros, la cadena y el número, si el número es positivo, de ahí en adelante hasta el final. Si el número es negativo, desde atrás hacia adelante. ¿Ya? Los X caracteres, en este caso -2, los 2 últimos. La otra combinación, cuando le paso 3 parámetros, le paso la cadena, le paso un valor numérico y otro valor numérico. Significa que desde la posición 2, que en este caso es una U, me devuelve 3 caracteres más allá, la U, la L y la S. Tomo Elaine, me devuelve la E, la L y la A, ELA.
Entonces ahí está la jugada. ¿De qué depende si cojo la opción 1, la 2 o la 3? De lo que me estén pidiendo. ¿Ya? Ahí eso va a estar explícito en el enunciado. Clásico uso de esto es lo que les decía yo, la conformación de los nicknames, de los username, la conformación de las claves. Normalmente es extracción de algo. Si quieres extraer una parte de una cadena de caracteres, substr es la clave. Finalmente está el toChar, que tiene varias variantes. Una de ellas es el uso con fechas, ¿ya? Tiene varias más. En la semana 4, perdón, que es la que viene ahora, vamos a revisar otras funciones de fila y ahí vamos a revisar otra variante que tiene el toChar, ya que particularmente para el formato financiero. Y ahí vamos a ver otras funciones más, pero por ahora vamos a presentar el toChar. Como lo hemos visto, que le voy a pasar, no me acuerdo cómo se llama el campo, se llama DatePlay. Entonces le voy a poner DatePlay y le voy a pasar el voy a ponerle el campo igual como los anteriores, voy a poner el campo en bruto, DatePlay, luego las distintas variantes de la función, player. Entonces aquí le voy a poner DatePlay, perdón, le voy a poner este que está como el mount, después le voy a poner el DD, le voy a poner para que veamos todas las variantes, mount, después le voy a poner el 1, 2, 3, 4, luego le voy a poner 4 y finalmente le voy a poner DD mount ahí 3, 4. Ya, todo esto a partir de la función, perdón, del campo DatePlay, que es una fecha. Ya, me caí porque le pasé un parámetro que no corresponde. Aquí me dice que el DateFormat no está reconocido. La fecha no tiene un campo que se llame mint, sino que el campo o el parámetro es month, el mes quiero. Ese fue un error de capa 8. Ahí está, entonces esta es la fecha en bruto, aquí me devuelve el número del mes como cadena de caracteres, 09, 01, por eso no pone el 9 solo, porque la cadena es 09, ¿ya? El toChar, el nombre del mes, aquí dependiendo de cómo esté configurado el servidor, ya me va a dar las fechas en inglés o en español, eso es irrelevante, lo importante es que el nombre del mes. Aquí cuando lo pongo en mayúscula, le pongo solo, me devuelve el nombre, o sea, el month solo, digamos, sin la mayúscula, me devuelve como está, como capitalizado. Si lo pongo todo en mayúscula, aquí no se ve mucho, porque están todos los alias en mayúscula. Pero si vamos a ver el código, si se fijan, el tercer campo es una mount, la M solo en mayúscula. Por esa razón, aquí me muestra el nombre con la primera letra en mayúscula. En la otra columna estaba el mount todo en mayúscula y me devuelve efectivamente el nombre del mes todo en mayúscula. Con el 4Y me devuelve los 4 dígitos del año. Con el mes y las 4Y me devuelve el periodo de tiempo, es decir, el nombre, el número del mes, guión y el año, entonces septiembre del 2022, diciembre del 2022, etc. Y finalmente cuando le doy el completo, el de mount, aquí está el espacio, ¿cierto? El nombre del mes, el día y el número del año, ¿ya? Aquí hay algunos que les incomoda un poco este espacio en blanco que aparece ahí. Si yo quisiera eliminarlo, voy a poner aquí un prefijo que es el FM. Y aquí voy a ejecutarlo nuevamente. Y ahí debería desaparecer ese espacio tan quizás molesto para algunos a la hora de imprimir la fecha. Entonces ahí no queda tan separado, tan espaciado diciembre y el año o abril y el año, ¿ya? Sino que queda ajustado a un espacio en realidad. Cuando yo separo dos palabras o dos textos, necesito que esté un espacio que lo separe, no 5, 8, 20. Entonces, ¿cómo regulo eso yo? Con un prefijo aquí
con el FM. Es un detalle estético, ya, es como va a salir igual la fecha. El tema es que no esté tan desordenado, por así decirlo. Esa es una de las tantas variantes del ToChart cuando yo trabajo con fechas, ¿ya? Vuelvo a insistir que también hay una versión del ToChart para trabajar con números, particularmente cuando quiero darle formato numérico, ya financiero, por ejemplo, cuando estoy hablando de dinero, yo voy a querer que aparezca el signo peso o el signo de dólar, lo que sea, dependiendo de la moneda, y con los separadores de 1000. Entonces, 1500, no quiero que aparezca un 1, un 5, un 0 y un 0, sino que aparezca un 1.500, ¿ya? Que es el separador de miles, dependiendo de la representación que yo tenga en la máquina. Entonces, esa es el uso que tiene el ToChart como función para trabajar con fechas. Había olvidado aquí una función que también revisamos, que era el extract, que también tiene muchas variantes. El extract trabaja con fechas y lo que hace es extraer, dado su nombre, ¿cierto?, distintas componentes de la fecha. La diferencia está en que él puede extraer el día, el mes y el año por separado. Así como yo lo hago aquí también por separado, el o los dígitos del año, también lo puedo hacer con el extract. La diferencia con el ToChart es que el ToChart tiene más combinaciones, ¿ya? El extract lo vamos a mirar aquí, select, voy a poner la fecha en bruto, display, extract, entonces vamos a poner day, from, display, el segundo campo aquí, después del from, ¿cierto? Es el campo del cual voy a extraer la fecha. Voy a hacer eso, voy a poner una segunda selección que es el DD, luego voy a poner una tercera selección que es el mount, y luego voy a poner en mayúscula porque eso es un valor fijo del extract, y finalmente voy a poner el year. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que me devuelve. Year from player. Entonces aquí estamos y vamos, pero le puse un 2 puntos. Ahí sí, creo. Entonces aquí está malo. DD from, el DD no existe, lo acabo de inventar. Ahí está. Vamos aquí. Y ahí está. Este es el dato en bruto. Si yo hago un extract con el day, ¿cierto? El day, entonces me va a devolver un 13. Si hago un extract con el month, me devuelve el número del mes. Si hago un extract con el year, me devuelve el año. Entonces hace la misma pega que hace el ToChart, pero lo hace individualmente, ¿ya? El ToChart tiene más combinaciones, insisto. ¿Ya? El extract extrae, valga la redundancia, una parte de la fecha. ¿Qué otra función de fechas? Que también, ahora que menciono el extract, ¿ya? Una función que vamos a seguir potenciando es el months between, que tiene que ver un poco con la aritmética de fechas. Yo voy a poner aquí el sysdate, que es una función de SQL que me devuelve la fecha actual en la que está configurado el servidor, y le voy a poner dateplay. Y voy a hacer otra cosa aquí, que voy a poner el sysdate y le voy a restar el dateplay, que es lo que comúnmente se denomina aritmética de fechas, en el sentido de que estoy comportando, sobre todo en la segunda columna, estoy restando. Cuando la resta uno la concibe como para números, entonces como que dice que cómo puedo restar dos fechas. La diferencia ahí está en que ese operador, al ver dos fechas, lo que está haciendo es calcular la cantidad de días que han pasado entre esas dos fechas. La restricción es que la primera sea mayor que la segunda, ¿ya? Si no me van a dar días negativos, igual como en matemáticas, si yo resto 2 de 10 me va a quedar menos 8, ¿ya? Entonces es como la consideración que hay que tener en el concepto de operar con fechas. Nuevamente me equivoqué porque escribí mal between,
debe ser la hora, ¿no? Aquí vamos a poner between. Debe ser la hora, o que siempre confundo y olvido cómo se escribe between. Ahí está. Han pasado desde el día de hoy a la primera fecha. No se me olvidó poner la fecha, ¿o sí? No la puse. Entonces vamos a ponerla aquí para que veamos la diferencia, el dato en bruto y el dato con las funciones que me están ofreciendo. Entonces aquí está la fecha primero, y luego desde el 13 de septiembre del 2022 al día de hoy, que es 27 de agosto, han pasado 11.48721840 meses. Y han pasado 349.1037773148 días. Entonces, esto no es muy legible que digamos. Entonces, aquí es donde yo entro a aplicar el trunk y el round, dependiendo de cuál sea el caso. ¿Ya? Aquí nunca me conviene redondear, ¿ya? Porque 11.4 meses no son 12 meses, son casi 11 meses y medio. Entonces no son 12 meses. 349.1 días son 349 días, no son 350. Aquí, no sé si hay otro caso más adelante, voy a pasar al otro. Casi todos me dan sin aproximar. Bueno, en los meses creo que pasa un poco más. Los días no necesito. Pero de todas formas, visualmente se ve como un poco confuso ver tanto número decimal, más encima que son periódicos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Por una cuestión de apariencia, yo voy a truncar, y aquí uso lo que yo denomino anidación de funciones. Significa que el argumento de una función va a ser el resultado de otra función. Yo aquí vi cómo el mont between me devolvía algo, un tanto confuso el resultado, ¿cierto? Un tanto difícil de leer, pero me devolvía algo. Yo lo que estoy haciendo es tomando ese resultado y pasárselo a otra función, que en este caso es el true. Entonces lo mismo voy a hacer aquí. Y va a ser bastante distinto, bastante acotado la salida, porque ahora estoy deshaciéndome visualmente de todos los decimales. Entonces, ¿cuántos meses han pasado desde el 13 de septiembre del 2022 a el día de hoy, 26, 27 de agosto? Han pasado 11 meses. En un par de días más, ¿cierto? Van a ser 12. El 13 de septiembre van a ser 12 meses. Si yo vuelvo y ejecuto esto el 13 de septiembre, lo más probable es que aquí haya un 12. No es lo más probable, va a haber un 12. ¿Ya? Lo mismo sucede aquí con los días. No sé, han pasado 349 días desde el 13 de septiembre del 2022 a el 27 de agosto, la fecha de hoy. Aquí la voy a ver. 27 de agosto, aquí está, del 2023. ¿Ya? Entonces, esa es lo que yo denomino aritmética de fechas, que implica, me ayuda el mons between. Si yo quiero la cantidad de días de diferencia, basta con restar. Yo le puedo sumar días al día de hoy, puedo sumar meses, ya hay una función que se llama att_months, que me suma una cantidad de meses a una fecha. Entonces hay mucha operatoria con fechas que es importante, muchas veces útil, y que yo la voy a usar con las funciones de fila. Esperando que haya quedado relativamente claro el uso de las funciones de SQL que hemos visto hasta ahora. Todavía nos faltan por ver, que es lo que tenemos que completar esta semana, de cómo operan y qué rol cumple cada una de ellas. ¿Ya? Yo les voy a dejar un mapa mental donde está el resumen de todas las funciones de SQL de fila, a nivel de fila, porque eso es el tipo de funciones que estamos viendo, y cuándo usarlas. Ya cada una de ellas tiene un uso particular, va a depender de lo que me estén pidiendo. Por eso tengo que estar muy atenta y muy atento a cuál es el aspecto, ¿cierto?, de mi salida. Cada ejercicio, ustedes lo han visto ya, lleva consigo una tabla, una imagen que me indica cómo deben aparecer las cosas. Entonces, en función de eso, yo tomo las decisiones de qué función voy a usar y cuál no. Alguien me preguntaba, ¿las tengo que usar todas? No son todas. Son aquellas que te vayan a ayudar a cumplir con el requerimiento que te están pidiendo. Esperando que les haya servido de algo y que puedan usarlo para poder aplicarlo en los distintos ejercicios que vamos dejando. Y obviamente que sea
un aporte más para el éxito en su evaluación número 1. Que estén muy bien y nos vemos algún día en clases. Cuídense. Buenas noches.